viernes pasado, yo todavía sin saber qué es lo que había hecho él, le mando un WhatsApp preguntándole qué es lo que había decidido. No me contestó. El domingo a la noche le mandé un mensaje preguntándole lo mismo, no me contestó. Siempre en términos amables, digamos. Yo no tengo ningún problema con él. En definitiva, el que tiene el problema es él conmigo. No me contestó el domingo a la tarde, por lo que el domingo a la noche, después de que se me colmara la paciencia, no por esto, o sea, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Estas intimidades quizás no debería estar contándoselas, pero para que se pongan un poquito en mi lugar, quiero que sepan cómo es la historia. Desde el anteaño pasado que Quinteros no me contesta ninguno de los mails que yo le mando. Desde el anteaño pasado, que yo me hice cargo de la materia, Quinteros no participa en ninguna de las reuniones que tenemos con los demás profesores de la cátedra. Es más, yo armé un grupo de WhatsApp para estar conectados entre nosotros. El grupo de WhatsApp no tiene movimiento diario, digamos, sino que cada profe cuando termina de dar sus clases avisa por el grupo, ya terminé, está todo bien, sigue el próximo, si hay alguna duda consultan por ahí. Bueno, entró, lo agregué al grupo, estuvo un día, se fue. No me contestó ninguno de los WhatsApp, quedó actividad pendiente de él desde el año pasado hasta ahora, y bueno, y consideré que era una falta total de respeto para conmigo. Yo soy una persona paciente, soy una persona eh, que no tiene ningún tipo de problema con nadie, entiendo que puede haber algún problema. El ingeniero Quinteros tiene que dar 4 clases por año, 4 clases por año. Y el año pasado dejó de dar 2 clases, siempre por distintos motivos que él aduce, que no sé si son verdad o no, uno por estrés, el otro, bueno, siempre tiene algún motivo para faltar. Bueno, entonces yo consideré que eh, lo de su actitud para conmigo es una falta total de respeto, eh, casi con desprecio miro su actitud para conmigo. Entonces le mandé un mail el domingo a la noche al responsable del departamento, al ingeniero Abet, diciéndole que yo en estas condiciones no continuaba dando la materia porque todos los profesores, todos los demás profesores, Palazzolo, De Marchi, Baldi, siempre se han mostrado muy colaborativos para con la materia, nunca han tenido problemas conmigo de ningún tipo, muy por el contrario, siempre con actitud positiva, siempre queriendo sumar, siempre queriendo mejorar la materia. Y la única persona que no solo que no suma, sino que resta, y bastante, es el ingeniero Quintero. Entonces yo tuve que tomar una determinación y le mandé un mail al ingeniero Abet, con copia al ingeniero Quintero y con copia a los demás profesores, haciéndole saber que yo en estas condiciones no continuaba la materia. Quiero que sepan, no sé si se acuerdan que a principio de año, yo no sé si les pasé el cronograma o se los mostré, se los compartí por Zoom, a diferencia de otros años, porque los feriados no son coincidentes con los días en que damos clases, quedaban creo que 3 clases sin, 3 semanas, digamos, sin actividad académica porque supuestamente se iba a dar todo el programa. Entonces, en función de eso fue que yo hice, que le mandé el mail al ingeniero Abel. A sabiendas que a fin de año tengo clases para recuperar en caso de que pudiera pasar algo. Le mandé el mail, no tuve respuesta de nadie. Domingo a la noche, lunes a la noche, el martes a la noche nadie se había conectado conmigo, entonces bueno, mandé a ustedes el mensaje ese por autogestión diciendo que se suspendían las actividades y a partir de ese mail, bueno, todo el mundo empezó a llamarme y a preguntarme qué es lo que había pasado, entre ellos el ingeniero Abet, y bueno, y me prometió que el ingeniero Quinteros iba a ser apartado de la materia. Entonces, quiero decirle que más allá de que no tengo ninguna comunicación oficial, ninguna, de ningún tipo,
no respondan más al ingeniero Quintero. Nosotros tenemos hoy, esta semana es la última semana de clases antes del receso, después van a tener 2 semanas después del receso y de los exámenes, van a tener 2 semanas más conmigo, con gas, y después viene la clase del trabajo práctico de gas, que supuestamente debería dar el ingeniero Quintero. Yo creo que para esa época ya el problema va a estar solucionado, vamos a tener un nuevo jefe de trabajos prácticos. En el medio le cambié todos los trabajos prácticos que venía dando, porque yo consideraba que estaban mal hechos. O sea, se daba una planta con 120, 115 máquinas para hacer cosa que es totalmente inútil, no sirve para nada, o sea, se la pasan haciendo cálculos y no entienden, y los alumnos no alcanzan a comprender cuál es, eh, o cómo se dimensiona una cañería, sino que se la pasan haciendo cálculos que no tienen ningún sentido. Entonces fue yo quien le hice el nuevo plano con las nuevas máquinas, con la nueva distribución de las máquinas, con los nuevos consumos. Entonces, a partir del año pasado, a cada grupo le tocan solamente 10 máquinas por planta. Hasta el 2019, cada grupo tenía 120, eran planillas de Excel que nadie controlaba, que nadie, no servía. Ese trabajo debería haberlo hecho él debería haber tenido el sentido común para darse cuenta que ese trabajo práctico era totalmente inútil, totalmente inservible. Pero bueno, yo con el afán siempre de tratar de mejorar, tratar de que todos los años salga un poquito mejor el dictado de la materia y la presentación de los trabajos prácticos, me puse en ese trabajo, me llevó un montón de tiempo, pero lo hice para tratar de mejorar. En el medio también tuvimos una reunión con los profesores de la cátedra del ingeniero Abet, de todo lo que les estoy diciendo yo del ingeniero Quintero, ya se lo dije en la cara, no es que estoy hablando por detrás de él, ni mucho menos, se lo dije en la cara y adelante del director del departamento. O sea, era una situación que no tenía retorno, o sea, su postura es una postura bien firme, que no la va a cambiar por nada, y bueno, a la materia no le sirve, y es por eso que la semana pasada tomé esa determinación. Yo les pido perdón, porque quedaron una semana sin clases, pero también sepan que no se va a perder ninguna clase, que el jefe de trabajos prácticos va a estar disponible para el día que les toque el práctico de gas. En el caso de que no se encuentre, yo me voy a poner al frente, yo me voy a poner a corregir los trabajos. No tengo ningún problema, el único problema que tengo es el tiempo, pero bueno, para situaciones especiales, soluciones especiales, y ya veremos cómo lo solucionamos, pero quédense tranquilos que la materia se va a dar según lo estipulado por el cronograma. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe, tengo una consulta. Dígame. Para el miércoles que viene teníamos fecha nosotros de entrega para el trabajo práctico de instalación de agua. ¿Eso Sí. se cancela? No se cancela. Yo entiendo que el ingeniero Quinteros, y o sea, haciendo caso omiso a lo que había dicho yo, les había pedido que los trabajos se lo manden a su mail de la facultad, ¿no? Sí, sí, nos pasó el mail de él. Bueno, fíjense que hasta eso, o sea, el año pasado también inventamos una dirección de mail para recibir todos los trabajos, y bueno, él no quiere que los trabajos vayan ahí, eh, por lo que no les había dado su cuenta personal. Yo les pido que los trabajos, a ver, antes que nada, ¿quedó claro cómo hacer el trabajo práctico de agua? ¿Tienen en claro cómo hacer el trabajo práctico? Sí, profe. Bueno, si tienen en claro cómo hacer el trabajo práctico, quédense con la fecha de presentación que les había dado el ingeniero Quinteros,
y manden el mail, por favor, a el mail que se había dado en un principio, que es el mail de la cátedra, que ya les digo cuál es. Es el mail de la cátedra es industrialesinstalaciones20@gmail.com. Ese mail solamente es para mandar, yo lo veo acá en el teléfono y veo que hay algunas consultas y no sé qué. Normalmente no. Ese mail es para recibir solamente trabajos prácticos. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo para preguntar, a mi mail personal, a arolfo@ingenieriaag.com.ar. El mail industrialesinstalaciones20@gmail.com es solamente para recibir trabajos prácticos. ¿Quedó claro? Profe, Sí, dígame. el profesor Quintero nos había dicho, bueno, que la fecha de entrega del trabajo práctico era el miércoles, pero lo podíamos extender, o sea, tardar en mandar el trabajo, ya que justo era una fecha de exámenes y demás, como que sabía que se nos podía complicar en ese sentido y que podíamos demorar con la entrega. ¿Eso se sigue manteniendo o cómo vamos a avanzar con eso? A ver, ¿cuál fue la primera fecha de entrega? El 7 de julio, el próximo miércoles, sería el día que tenemos La que mandar el semana que trabajo. viene, 7 de julio. Bueno, ¿les sirve el 14 de julio como fecha de entrega? Sí, profe, por favor. Gracias. Sí, Sí, creo que profesor. quedaría bien. Sí, profe. Bueno, entonces establecemos el último día de fecha de entrega como 14 de julio. Profe, buen día. Una consulta. ¿Esa fecha Buen sería día. para los 3 cursos? Porque hay grupos que estamos 2 de un curso y 2 de otro curso. Sí, esa fecha sería para los Perfecto. 3 cursos. Listo. Gracias. De nada. Estamos en la búsqueda de un jefe de trabajos prácticos nuevo. Yo no tengo la posibilidad, sí, en realidad tengo la posibilidad, pero creo que no sería ético compartir todos los comentarios de sus compañeros no, sino colegas, podríamos decirle, de años anteriores sobre el ingeniero. Era una situación que no tenía. Escúchenme, sí, perder una clase, como se perdió la semana pasada, que no se perdió porque o sea, el cronograma sigue y vamos a tener todo el cronograma, todo el programa de la materia dado hasta fin de año. Pero si eso sirvió para cambiar el jefe de trabajos prácticos, créanme que es lo mismo que me hubiera ganado el quinto. Es lo mismo. Porque, bueno, la situación era insostenible, no había forma de seguir adelante y no había forma de progresar con la materia. Así que, bueno, yo lo que sí tengo que pedirles perdón por haber tomado la medida que tomé la semana pasada, les repito, lo hice a sabiendas de que teníamos clases libres a fin de año, que tampoco soy tan tonto como para tenerlos de rehén sin saber si se va a dar el programa. No. Quédense tranquilos que el programa se va a dar, vamos a tener un jefe de trabajos prácticos nuevo y vamos a dar la materia tal como estaba estipulado a principio de año. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, Profe, vamos a ir al... Sí, dígame. disculpe, con mi grupo tenemos algunas dudas. ¿Las podríamos hacer por mail o no sé si alguna clase de consulta o algo? Sí, no hay ningún problema, mándame un mail a mi mail personal y yo se lo respondo.
Bien, bien, gracias, profe. De nada. Bien, ¿hay alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a comenzar hoy. Voy a ver solamente un cronograma para que se queden tranquilos. Esperen un segundito, se está abriendo. Me vine hasta la oficina mía porque pensé que el problema era internet de mi casa, pero el problema no era internet de mi casa, no se imagina el frío que hace. Bien, acá les voy a compartir pantalla. Bien, acá les comparto el cronograma que se hizo a principio de año. Antes del receso deberíamos haber tenido la segunda clase de gas. Hoy debería haber sido la segunda clase de gas, 30 del 6. Bueno, la semana pasada no tuvimos, por lo que esta semana es la primera clase de gas. Pero fíjense que a fin de año tenemos recuperatorio de exámenes y después hay 3 semanas que dice firma de libreta, coloquio. En realidad, todo esto se pospone, van a quedar 2 semanas para firma de libreta, coloquio, y es probable que, como todavía no hayamos vuelto a la facultad, esta firma de libretas no sea tal, y vamos a dar clases sobre cosas que quedaron pendientes de la primera clase y de la segunda clase. Material didáctico para que tengan acá. En mi oficina, siempre que se termina una obra o siempre que algo se rompe, guardo yo las cosas. Acá tengo un rociador. Esto es un rociador que se utiliza en instalaciones contra incendios. Vimos algo de rociadores. Pero bueno, vamos a ver este tipo de cosas en las clases que queden. Tengo ahí arriba una válvula reguladora de presión, tengo esta válvula que tengo en la mano, es una válvula de seguridad que me tomé el trabajo de cortarla con una amoladora para que vean cómo funciona. Si no se ve bien claro, en realidad esta válvula va conectada acá a la instalación. Acá, si lo alcanzan a ver, tiene un disco. Este es el disco que apoya sobre el asiento, mantiene la válvula cerrada. Ahí está el disco que apoya sobre el asiento, y ese disco está conectado a un resorte que tiene una regulación por medio de un tornillo. Para dar más presión a ese disco, a este disco que está acá, lo que se hace es regular este tornillo para abajo, comprimir más el resorte. Entonces la fuerza que se necesita, la presión en realidad, que se necesita acá abajo para vencer la fuerza del resorte es un poco más alta. Esto acá es el principio de funcionamiento de una olla a presión, exactamente igual. Solo que la olla a presión tiene un contrapeso. Pero bueno, cuando la presión interna vence la fuerza del contrapeso, se libera la presión que está dentro de la olla.
Y acá tiene una descarga que cuando el disco este sube, lo que hace es liberar la presión que entra por acá, viaja por acá y sale por acá. ¿Está claro? Todo este material lo tengo acá, incluso en el departamento de mecánica tengo miles de válvulas, miles no, pero sí debe haber como 50 o 60 válvulas para, para mostrar. Bueno. Voy a dejar de compartir esto y voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a compartir apunte de gases combustibles. Bien. Vamos a empezar con gases combustibles. Voy a poner acá. Bueno. Definición, gases combustibles. Los gases combustibles son aquellos elementos combinados con oxígeno en ciertas y determinadas condiciones, dan origen a un proceso químico llamado combustión y que se utilizan con el objetivo de generar calor. Clasificación de gases combustibles. Primero, gas natural, gas licuado, gas manufacturado, biogás y otros gases combustibles. Nosotros en instalaciones industriales vamos a ver instalaciones de gas natural. Sin embargo, a modo de información general, vamos a ver qué es cada uno de estos gases combustibles y cómo están compuestos. Empezamos con el gas natural. Es inoloro, incoloro, no tiene sabor, está formado por una mezcla de hidrocarburos livianos, zaraza, puede encontrarse en yacimientos subterráneos, asociado o disociado del petróleo. Eso quiere decir que en pozos de petróleo puede también que haya gas natural o pueden ser pozos exclusivos para gas natural. Sus componentes pueden variar según el yacimiento, pero en general posee la siguiente composición. Cuando el gas no está asociado al petróleo, de un 95 a un 98% de metano, y cuando está asociado al petróleo, al pozo de petróleo, entre un 60 y un 80% de metano. A partir de ahí, todos los otros gases que componen el gas natural tienen menores porcentajes respecto del porcentaje principal, que es el gas metano. Propiedades del gas natural, según su composición, son poder calorífico de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Y la densidad relativa, ya vamos a ver por qué es importante la densidad relativa, es de 0,6 a 0,7 respecto del aire. Como es menor, o sea, cuando hablamos de densidad relativa, cuando decimos relativa, siempre lo relativo es relativo a algo. En este caso es relativo al aire. Al ser esa relación menor que 1, 0,6, de 0,6 a 0,7, quiere decir que el gas natural es más liviano que el aire. Al ser más liviano que el aire, tiende siempre a ir para arriba. ¿Está bien? Si nosotros abrimos una hornalla de una cocina que se alimenta de gas natural, el gas va a tender a ir para arriba. El gas natural constituye la tercera fuente de energía a nivel mundial después del petróleo y del carbón. El petróleo lidera el ranking de energético, podríamos decir, con el 35,6, después le sigue el carbón con el 28, y ahí cerquita el gas natural con 23,8%. ¿Qué ventajas tiene el gas natural respecto de algunos combustibles líquidos? No requiere de grandes procesos de depuración. Eso quiere decir que se extrae
prácticamente como se va a proveer a la industria o al hogar. ¿Está bien? No necesita ni mucha refinación, es solamente un filtrado, un poco de odorización, y bueno, a quemar. No es tóxico. Es fácil para medir. Los medidores de gas natural son bastante sencillos. Ya vamos a ver un poco más adelante que hay distintos tipos de medidores de gas natural, pero en general es un gas que es fácil para medir. No requiere almacenamiento por parte del usuario. Y esto acá es importantísimo. ¿Por qué? Y van a ver en lugares en donde no hay gas natural, generalmente en lugares que tienen un consumo relativamente alto de gas, como podría ser un hotel, van a ver esos Zeppelin que saben poner adelante de la fachada de los hoteles. Zeppelin blanco generalmente tiene un logo de YPF, y a esos Zeppelin los tienen que recargar con gas licuado de petróleo, que no es gas natural. Entonces, ¿qué me implica eso? Y me implica tener una bomba adelante de mi establecimiento, en el caso de que fuera un hotel. Hay muchas casas que también tienen esos Zeppelin, pero me implica básicamente tener una bomba. ¿Por qué? Y porque tengo un reservorio de un combustible que es altamente inflamable y en algunas condiciones es explosivo. No sé si se acuerdan, me parece que fue el año pasado o el anteaño pasado, no sé si estábamos en pandemia todavía, que explotó una pizzería que estaba por allá por Ruta 20. Explotó una garrafa de 10 kilos. No sé si habrán alcanzado a ver por las imágenes que salían por los medios de comunicación, el daño que es capaz de hacer una garrafa de 10 kilos. Si uno la mira así, es relativamente chiquita. Pero bueno, tiene tanto combustible ahí adentro y tiene tanto poder calorífico todo el combustible que está ahí adentro, que es capaz de tumbar una casa, una garrafa de 10 kilos. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el gas natural es que viene directamente desde la cañería a nuestro establecimiento. No necesito ninguna reserva de nada. Entonces, en ese sentido, respecto al gas licuado de petróleo, tiene una gran ventaja. Tiene una combustión limpia. Tener una combustión limpia implica que no haya residuos de combustión. ¿Está bien? No hay residuos de combustión, no hay hollín, siempre y cuando las mezclas estequiométricas estén correctas y el aparato que esté quemando esté funcionando bien. Y tiene una llama fácilmente regulable. Peligros. Facilidad para formar mezclas explosivas. Hace aproximadamente 8 años, más o menos, 8 o 10 años, yo todavía vivía en Nueva Córdoba, Pueyrredón, entre Trejo e Independencia. En esa misma cuadra explotó un departamento porque alguien entró y prendió la luz. Creo que la chica, según lo que decían, se había ausentado por una semana, había quedado algo no del todo bien cerrado, se generó una mezcla explosiva. Generar una mezcla explosiva quiere decir que la mezcla del oxígeno que hay en el aire con el combustible que hay en el aire está por encima del límite de explosividad. Ante la presencia de una fuente de calor, que pudo ser el arrancador de un fluorescente, el departamento explotó. Y créanme que desde abajo se veía solamente el hueco, voló absolutamente todo. El departamento estaba enfrente del IT, que está ahí sobre Pueyrredón, entre Independencia y Trejo.
Y desde la vereda del IT había, bueno, ventanas, vidrios, ropa, hay una planta grande, las plantas son grandes ahí, toda la ropa en las plantas, bueno, no quedó absolutamente nada dentro del departamento, nada, 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 nada. Voló todo. Por lo que hay que tener cuidado porque se forma una mezcla explosiva con facilidad, por lo que hay que tener en cuenta que todas las válvulas deben estar bien mantenidas, todo debe cerrar bien, debo tener medidas de seguridad en caso de que exista alguna pérdida, contar con detectores de gas, siempre si estoy hablando de una industria, ¿no? Puede causar asfixia por desplazamiento del oxígeno, si bien no es tóxico, en un ambiente que está todo lleno de gas natural, si yo entro, obviamente que no voy a tener oxígeno y voy a morir por asfixia. Y otro peligro es que es inodoro y también es incoloro. Lo de inodoro quiere decir que no tiene olor, pero eso es a pie de pozo. Cuando se extrae, el gas no tiene olor. En tratamientos posteriores, al gas se lo odoriza con una sustancia que tiene un aroma particular, para que no sea confundido con ningún otro olor, y que tengamos asociado que ese olor particular corresponde a gas natural que hay en el ambiente. O sea, si ustedes se ponen a pensar, el olor que tiene el gas natural no lo pueden asociar con otra cosa más que no sea gas. Entonces es por eso que se lo odoriza con esa sustancia para que podamos detectarlo con la nariz. Lamentablemente, al no tener olor y no tener color, no podemos detectarlo en el ambiente si no estuviera odorizado. Bien. Siguiendo con la clasificación de gas, vamos a el gas licuado. El gas licuado de petróleo, GLP, es un producto compuesto por propano, butano o una mezcla de ambos. Habíamos dicho que el gas natural estaba compuesto principalmente por metano. El gas licuado de petróleo está compuesto por propano, por butano o una mezcla de ambos. Se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras de gas natural. Tipos de gas licuado de petróleo comerciales. Existen dos tipos, comúnmente llamados propano y butano. El propano comercial es una mezcla de propano, propileno y otros compuestos, puede tener hasta un máximo de 30% de butano, 30% de butano. El butano comercial es una mezcla de butano, butilenos y otros compuestos, puede tener hasta un máximo de 50% de propano. Características del gas licuado de petróleo. Poder calorífico de 20.000 a 25.000 kilocalorías por metro cúbico, según la composición, dependiendo de cómo se componga cada uno de los. Y la composición de estos gases va a depender un poco de el lugar de donde se esté extrayendo. En algunos lugares, en algunos pozos, después del proceso de refinamiento de ese gas, los componentes son de una forma, en otros pozos el componente es de otra forma. Pero fíjense, dijimos que el gas natural tenía un poder calorífico de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Y el gas licuado de petróleo va a 20.000 a 25.000 kilocalorías por metro cúbico, dependiendo de la composición. Eso quiere decir que el poder calorífico del gas licuado de petróleo es mucho mayor que el poder calorífico del gas natural. Densidad relativa, 1,5 respecto del aire. Y acá hay otra gran diferencia con el gas natural. Al ser la densidad relativa 1,5, quiere decir que es más pesado que el aire, por lo que en caso de una fuga, el gas tiende a bajar. Y si ustedes se fijan en todos los detectores de humo y gas que generalmente van a encontrar, por ejemplo, en un estacionamiento de autos, están puestos
sobre el techo. Por lo que esos detectores de gas no podrían detectar que hay un escape de gas licuado de petróleo, a no ser que todo el ambiente se inunde de gas licuado de petróleo. En una cochera, normalmente, los autos tienen gas natural, ninguno anda con una garrafa en el baúl, aunque se han visto autos a los que se les ha adaptado una garrafa de esas comerciales con gas licuado de petróleo. Les repito, no es normal y normalmente no se va a encontrar gas licuado de petróleo en una cochera, pero tengan en cuenta que si tienen que detectar gas licuado de petróleo por el motivo que sea, no pueden poner un detector en el techo porque no lo van a detectar nunca, o lo van a detectar cuando todo el ambiente esté inundado de gas licuado de petróleo. Entonces el detector tiene que estar ubicado más a nivel de piso, protegido de alguna forma para que no se rompa, en el caso de que tuvieran que detectar gas licuado de petróleo. Bien, a presión atmosférica y temperatura ambiente, una atmósfera y 20 grados, el gas licuado de petróleo se encuentra en estado gaseoso. Para obtener líquido a presión atmosférica, la temperatura del butano debe ser inferior a menos 0,5 grados y la del propano a menos 42,2. O sea, si yo quiero que el gas licuado de petróleo esté en estado líquido, al butano lo debo someter a una temperatura de medio grado bajo cero y al propano a menos 42,2. En la práctica, mantener esa temperatura para mantener el estado líquido del gas no es fácil. Ustedes cuando van a comprar una garrafa de gas están a temperatura ambiente, sea verano o sea invierno. Si es verano estará a 35, 40 grados, y si es invierno estará a 5, 6, 10, 12, menos 5, como tuvimos el lunes pasado. Entonces, para que ese gas licuado de petróleo esté en estado líquido, lo que debo hacer es someterlo a presión, para cambiarle su estado. Dice, en cambio, para obtener líquido a temperatura ambiente, ahí está, para obtener líquido a temperatura ambiente se debe someter el gas licuado de presión, se debe someter el gas licuado de petróleo a presión. Para el butano, la presión debe ser de más de 2 baras. Para el propano, la presión debe ser de 8 baras. Bien, entonces, sometiendo el gas butano a 2 bar de presión, lo voy a volver a estado líquido. ¿Y por qué necesito tener el gas en estado líquido? A ver, que alguien me responda. Es más fácil de trasladar, transportar. No es el objetivo principal. Claro, fíjense lo que dice. Exactamente. Fíjense, 1 litro de líquido se transforma en 272,6 litros de gas para el propano y 237 litros de gas para el butano. Fíjense, un encendedor tiene butano, creo que traen los encendedores, en estado líquido, por lo que el encendedor tiene por lo menos 2 kilos de presión, por eso es que explotan cuando se golpean o cuando les pega un golpe a propósito o cuando les da mucho el sol y está muy lleno. Si yo tengo líquido en vez de gas, estoy aumentando mi capacidad para tener energía en por lo menos 237 veces.
Entonces, adentro de una garrafa de 10 kilos, normalmente se le dice 10 kilos, pero vamos a suponer que tiene 10 litros. En una garrafa que tiene 10 litros de gas en estado líquido, tengo 2000 metros cúbicos de gas en estado gaseoso, obviamente. Es por eso que se trata de llevar al estado líquido, para poder almacenar más energía. Imagínense cuánto duraría una garrafa de 10 kilos si tuviera el gas en estado gaseoso. Y no me alcanzaría para hacer un bife, pero pónganle la firma, lo conecto a una nafe de una hornalla y no me alcanza para hacer un bife. Entonces lo que tengo que hacer para tener disponibilidad de energía, o mayor disponibilidad de energía, es comprimirlo. Con la temperatura no puedo jugar porque no puedo almacenar una garrafa a menos 0,5 grados siempre. Aún si se pudiera hacer en la parte de la producción, en la parte de la distribución tendría que llevarse en camiones térmicos, y después debería asegurarse la persona que compra la garrafa que esa garrafa esté por lo menos a menos 0,5 grados. Es imposible de hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es presurizar el gas, elevarle la presión, transformarlo a líquido, y una vez que está líquido, lo almaceno en garrafas. Las garrafas pueden ser de 5, 10, 15, y después vamos al tubo de 45 kilos. También el gas que se distribuye para los Zeppelin es gas licuado de petróleo. Bien, efectos de la temperatura. Al aumentar la temperatura del gas licuado de petróleo, que se encuentra dentro de un tanque cerrado, aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión del vapor. Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente que contiene gas licuado de petróleo, y tampoco se debe llenar. ¿Qué pasa cuando caliento un recipiente que tiene adentro gas licuado de petróleo? Como dice en el apunte, empieza a aumentar la presión. ¿Hasta cuándo va a aumentar la presión? Y bueno, dependiendo hasta cuándo lo caliente. ¿Qué posibilidad hay de que ese recipiente explote? Y va a depender primero de la cantidad de gas que haya ahí adentro. Mientras menos gas haya en estado líquido, mientras más vacío esté el recipiente, más temperatura podemos poner sin que explote. Entonces va a depender de cuánto gas tenga el recipiente adentro, de la temperatura que se eleve, y también va a depender, y mucho, de la resistencia que tiene el recipiente que contiene ese gas. Imagínense que yo diseño un recipiente, y esperen un segundito que les traigo un ejemplo. Vamos a suponer este extintor. Este es un extintor de auto. Vamos a suponer que este extintor tiene un espesor de chapa capaz de resistir, por fórmula, una presión interna de 8 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si yo a este extintor, olvídense de que tiene polvo químico, esto vamos a suponer que es una garrafa de gas. Si yo este extintor lo tengo con gas licuado de petróleo adentro y lo pongo a que se caliente, internamente va a generar una temperatura. Primero tengo, para que esté en estado líquido, por lo menos 2 kilos. 2 kilos si fuera butano. Tengo 2 kilos. Lo pongo a calentar, la presión va a aumentar a 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llegue a 8, esto va a explotar. ¿Por qué? Y porque el recipiente este que lo contiene no va a ser capaz de soportar la presión interna que tiene el recipiente adentro. ¿Bien? Si este recipiente, en vez de tener un espesor de pared, vamos a suponer que 8 kilos por centímetro cuadrado es la presión que resiste este recipiente si tuviera con una chapa de un espesor de 1 milímetro, vamos a suponer.
2 milímetros. Ahora, resulta que yo a este recipiente lo tengo fabricado con un espesor de chapa o sea, el espesor de esta chapa es de 10 milímetros. Una locura, no se fabrica, pero es solamente para el ejemplo. ¿Qué pasaría? Y probablemente no explotaría nunca. ¿Por qué? Y porque nunca voy a llegar a una presión, nunca voy a generar adentro, por más temperatura que tenga esto, tanta presión como para poder romper el recipiente. ¿Está bien? Un encendedor, y está lleno, y lo dejo al sol, es probable que en algún momento explote. ¿Por qué? Y porque el recipiente plástico que almacena el gas, en algún momento va a colapsar porque no es capaz de resistir esta temperatura. Si el recipiente que lo contiene, en este caso el encendedor, en vez de ser de plástico, fuera de chapa, es probable que ese encendedor, por más sol que le dé, no explote nunca. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el concepto? O sea, al aumentar la temperatura, aumenta la presión interna. ¿Puede explotar? Sí. ¿Pero de qué va a depender? Primero, de la cantidad de gas que haya adentro. Mientras más gas haya adentro del recipiente, más presión va a hacer ese gas, o sea, más va a intentar expandirse, ¿está bien? Al momento de calentarse, cuando lo esté calentando. Entonces va a depender de la cantidad de gas, va a depender de el delta T de temperatura, cuánta temperatura yo le aumente, y también va a depender de la resistencia del recipiente que almacene ese gas. Bien, en una garrafa dice que si no se debe dejar un espacio de por lo menos el 15% del volumen total del recipiente para dilatación del líquido. La densidad y presión de vapor del gas licuado de petróleo varía según la composición. La densidad y peso específicos son mayores que el aire, por lo que el GLP resulta más pesado que este. Por lo tanto, una nube de GLP tenderá a permanecer a nivel de suelo, y de eso ya hablamos antes. El GLP es más liviano y menos viscoso que el agua, ahora está comparándolo con el agua, por lo que hay que tener cuidado ya que puede pasar a través de los poros donde ni el agua, gasoil o queroseno pueden pasar. Bien. Almacenamiento. El GLP se utiliza fraccionado en garrafas y cilindros para usos domésticos, principalmente calefacción y cocina. A lo que se suman las ventas industriales a granel, que es, esas ventas industriales a granel son los Zeppelin de los que hablábamos antes. Hay muchas empresas que están radicadas en lugares en donde todavía no hay gas natural y tienen que abastecerse de gas licuado de petróleo. Generalmente, a ver, hablamos la primera clase de las empresas de la radicación de una empresa. Si yo voy a necesitar para producir el producto que estoy fabricando gas, y sería un poco raro que me instale en un lugar en donde no hay gas natural. ¿Por qué? Y porque voy a vivir primero que voy a encarecer un montón el producto, pero aparte que voy a tener una logística increíble solamente para abastecerme de gas. Entonces, ¿podría haber una empresa en lugares donde no hay gas natural? Sí, de hecho las hay. Pero lo más probable es que esa empresa no utilice el gas natural para el proceso y lo utilice para calefacción de oficinas, para cocinas, para algún termotanque, para las duchas de los baños, o sea, hacer un uso no industrial del gas, sino un uso para servicios solamente, para lo que sería una cocina o unas cocinas y unas duchas de unos baños o los lavamanos de los baños, pero no para un proceso industrial. Bien, hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, seguimos. Otro tipo de gas, en Argentina esto ya no se utiliza más, es una técnica de obtener gas bastante vieja, que en su
en su momento fue bastante novedosa y bastante efectiva, que es el gas manufacturado. Se obtiene por procesos de fabricación partiendo de materias primas sólidas o líquidas. Podría ser el gas de hulla, por ejemplo, que antiguamente fue muy utilizado como gas para el alumbrado público. La hulla es un carbón mineral, y al quemar ese carbón mineral se obtiene este gas que se guardaba antiguamente en grandes reservorios y después se distribuía comprimiéndolo un poco con algunos compresores que eran un poco vetustos. Aunque no sepan de fútbol, todos saben que la cancha de San Lorenzo, la que tiene ahora, le dicen el nuevo gasómetro, y ese apodo que tiene la cancha está relacionado con uno de estos gasómetros que había enfrente de la cancha de San Lorenzo, la primera cancha de San Lorenzo. El gasómetro es el recipiente, a ver si les puedo compartir. El gasómetro es el recipiente en donde se almacenaba ese gas y era bastante imponente. A ver qué me sale acá. A ver, vamos acá. Ahí comparto. Compartir pantalla. Bueno, ahí le estoy compartiendo la pantalla. Y fíjense, la primera cancha de San Lorenzo. Esto que se ve acá era el gasómetro que estaba enfrente de la cancha. Y es por eso que a la cancha le dicen gasómetro. Bueno, la nueva de ahora, el nuevo gasómetro. ¿Está bien? Si yo pongo acá, ¿por qué le decían gasómetro? Sin embargo, hubo otro estadio no lejos de Boedo que sí se construyó a la sombra de un enorme depósito de gas. Fíjense, respecto de la cancha, el tamaño que tiene este gasómetro. Acá se almacena el gas manufacturado. Esta sería la planta de gas. Para fabricar gas se quemaba carbón de hulla que se importaba. El carbón de hulla es un carbón mineral, es como una piedra. Se lo usaba en principio para iluminar y luego para cocinar y calefaccionar. ¿Está bien? Acá hay una montaña de carbón de hulla. Eso se quema y la quema de esto, uno de los residuos de la quema, es el gas que se lo capta y se lo almacena en un gasómetro. En 1949 se construyó el gasoducto desde Comodoro Rivadavia y dejó de importar carbón. La cabecera del ducto llegaba a los gasómetros de Alcor. ¿Está claro, no? Bien. Entonces, volviendo a lo nuestro. El poder calorífico de este gas es de 5.000 kilocalorías por metro cúbico, con una densidad relativa de 0,4 a 0,5 respecto del aire. No es tan distinto al gas natural, que vamos de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico y una densidad relativa de 0,6 a 0,7 respecto del aire. Otro gas manufacturado es el acetileno, es un hidrocarburo cuyo zaraza no tiene color, es un gas altamente inflamable y un poco más ligero que el aire. En estado comercial tiene un olor característico similar al del ajo. El acetileno se obtiene mediante la reacción de agua con carburo de calcio. El acetileno se utiliza para soldar, por acá dice, se utiliza en soldadura y corte, como gas de alta pureza en equipos de espectrometría de masas. El acetileno es el gas que utilizan los que sueldan con soldadura autógena. Se puede comprar ya en un recipiente o
Se puede fabricar también in situ, en un chanchito así, al que se le agrega carburo de calcio, por acá dice carburo de calcio y agua. La reacción del carburo de calcio con agua hace que se fabrique se obtenga de esa reacción química el acetileno. A ver si encuentro acá, seguramente que los han visto, seguramente que los han visto. Carburo de calcio son unas piedritas. Bueno, no encuentro ninguna fotito, pero en los talleres se va a ver un montón de estos. Tienen un nombre así en la jerga del taller, que es muy particular. Bueno, no lo encuentro. No hay problema, era solamente a título ilustrativo. Compartiendo, pero voy a compartir. Bien, peligros del acetileno: disminuye la cantidad de oxígeno disponible y se debe determinar de forma periódica el contenido de oxígeno para existir. Bueno, como todos los gases desplazan al oxígeno y pueden generar una intoxicación por asfixia. Otro de los gases que podemos obtener, el cuarto, hablamos de gas natural, hablamos de GLP, hablamos de gas manufacturado y hablamos de biogás. ¿Y qué es el biogás? O gas de los pantanos. Biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales, pantanos, o en dispositivos específicos, que se llaman biodigestores, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno. El producto resultante es una mezcla constituida por metano en una proporción que oscila entre un 40 a un 70% y dióxido de carbono, conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. La producción de biogás por descomposición anaeróbica o sin oxígeno es considerada un modo útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce un combustible de valor, además de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. Y déjenme que les muestre en la planta de tratamientos de efluentes que hay en Córdoba, que se llama Vasco Grande, que está acá en la zona este de la ciudad, sería. Hay grandes biodigestores. Hay grandes biodigestores que deberían tener una llama permanente, que se debería ver desde la circunvalación. Sin embargo, como esa planta está funcionando bastante mal desde hace bastante tiempo, no se ve ninguna llama. Ese gas, obviamente, se podría aprovechar tranquilamente
se quema, se debería quemar acá en Córdoba. No se quema porque los biodigestores no funcionan, o al menos no estaban funcionando hasta hace un tiempito, y la planta esa no funciona, digamos. Como les decía, todo el gas generado acá adentro se podría aprovechar incluso en la misma planta. No hace falta llevar a hacer una super infraestructura, decir, che, ¿qué podemos hacer con el gas? ¿Y por qué no lo aprovechamos y lo utilizamos para calentar agua para, no sé, para cualquier cosa? Pero se podría hacer alguna instalación complementaria que utilice ese gas para generar un proceso productivo de alguna materia prima. Pero bueno, obviamente que las voluntades políticas nunca tienen que ver con las necesidades de la gente. Voy a dejar de compartir y vamos a ir al apunte. Bien. Parámetros que definen la calidad de un gas combustible. Vamos a pasar rápido esto. A continuación se detallan algunos parámetros que se utilizan para comparar los gases combustibles y definir la calidad de los mismos. Poder calorífico es la cantidad de calor que entrega 1 kilogramo o 1 metro cúbico de combustible al oxidarse en forma completa. Si acá tuviera, en vez de metro cúbico, kilo, estaría hablando de un combustible sólido, como podría ser, por ejemplo, la madera. La madera, bueno, hay distintas maderas, no todas las maderas generan el mismo poder calorífico, pero si estuviera hablando de una madera determinada, madera de pino, genera tantas kilocalorías por kilo de madera. Como estamos hablando de gas, y el gas en estado gaseoso, hablamos de kilocalorías por metro cúbico. O sea que el poder calorífico se podría medir en kilocalorías por kilo si el combustible es sólido, o kilocalorías por metro cúbico si el combustible es gaseoso. Dentro del poder calorífico hay un poder calorífico superior y uno inferior, no nos vamos a detener ahí. Cantidad de aire, otro parámetro que define la calidad del gas. Se refiere a la cantidad de aire necesario para producir la combustión completa. Se usa en el diseño de quemadores y equipos de combustión. Para el gas natural necesito 17 kilos de aire para quemar 1 kilo de gas. A eso se lo llama relación estequiométrica. El aire, ya hablamos de densidad relativa. Conociendo el valor de la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia, referencia o patrón, en este caso el aire, es posible definir la densidad relativa de la sustancia, como el resultado del cociente entre el valor de su densidad y la densidad de la sustancia de referencia o patrón. Es la densidad del gas respecto del aire. Para los gases se acostumbra a tomar como referencia el aire y su densidad a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados es de 1,2928 kilos por metro cúbico. Espero que se active la alarma. Como dijimos antes, si la densidad relativa del aire es 1, acá 1, la del gas natural es 0,6 y la del GLP es de 1,6. Es más pesado que el aire, tiende a ir para abajo, y el gas natural es más liviano y tiende a ir para arriba. A ver, espérenme un segundito que estoy conectado con el teléfono. ¿Me checan? Bien.
Vamos entonces a ver algo de instalaciones para gases combustibles. Condicionantes de las instalaciones de gases combustibles. Primero, la seguridad de provisión, asegurar la provisión en todo momento, y seguridad hacia los bienes y las personas. Eso quiere decir que tengo que tener la posibilidad concreta de formación de gases explosivas, tengo que tener la imposibilidad de que formen gases de mezclas explosivas, tampoco se tienen que generar chispas y tampoco tengo que tener fuentes de calor para evitar cualquier inconveniente. Instalaciones para gas natural. Almacenamiento en estado líquido, gas natural licuado. Vamos a ver una particularidad. Fíjense, el gas natural licuado lo tengo que tener a menos 162 grados. No es fácil licuar el gas natural. Para el gas licuado de petróleo dijimos que para el butano menos 0,5 y para el propano era menos 42, creo. Acá para licuar, para que el gas natural se haga líquido, cambie de estado, pase de estado gaseoso a estado líquido, lo tengo que almacenar a menos 162. En estado gaseoso, ¿a dónde lo puedo almacenar? Bueno, el gas líquido, generalmente, el gas natural líquido, generalmente se utiliza para transportarlos en barcos y después almacenarlos en lugares acondicionados especialmente para que queden líquidos. En estado gaseoso se pueden almacenar en reservorios de gas agotados. Los reservorios de gas agotados son grandes, como todos estos lugares, acuíferas y cavernas de sal, son grandes superficies ya conocidas que están por debajo de la tierra. Básicamente lo que se hace es almacenar ese gas natural en estado gaseoso, lo pongo ahí adentro y tengo una reserva para cuando tenga una demanda un poco más alta. En algunos casos el gas es almacenado en estado gaseoso en formaciones geológicas similares a los yacimientos naturales, inyectándolo en capas de terreno acuífero, en las que el gas, bueno, minas de sal. Tuve la posibilidad de conocer una mina subterránea de sal en Polonia, en la ciudad de Bielitsk. En realidad la mina se llama Bielitska, y créanme que es un lugar, aparte de ser increíble, porque está como a 100 metros bajo la tierra, es enorme, 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 enorme. Creo que había 250 kilómetros solamente de caminos internos adentro de la mina. Y después, bueno, cada lugar tiene su... O sea, aparte de los caminos, esos caminos van desembocando en distintos lugares, que era en donde se extraía antiguamente la sal. Incluso esa mina tiene una catedral, si la googlean van a ver que hay una catedral que está abajo de la tierra, y la catedral está hecha íntegramente de sal. Todo lo que se ve ahí es sal. Las lámparas, las imágenes, las mesas. Es increíble. Bueno, en lugares como esos, así de grandes, se puede reservar el gas natural en caso que sea necesario. Obviamente que no es solamente decir, che, vamos a guardar el gas acá, y no es tan fácil. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuándo lo hago? Y cuando tengo una necesidad extrema de almacenar el gas natural. Este procedimiento permite ir utilizando en invierno el gas almacenado durante el verano, época en la que el consumo es menor. En los núcleos de población que no están conectados a la red de gasoductos, ni les llegan los barcos metaneros, se construyen plantas satélites que reciben el gas mediante camiones cisternas, lo almacenan y lo inyectan a la red de distribución local. Particularmente el gas natural, en estaciones de servicios, en estaciones de GNC, el almacenamiento se realiza en cilindros, con capacidades desde los 60 litros,
y hasta 120 litros a 250 bar, y el despacho es a no más de 200 bar. Los tanquecitos de gas natural comprimido, el auto almacena el gas natural comprimido, no lo almacena licuado, por lo que la autonomía de un auto con gas comprimido en estado gaseoso es bastante menor de lo que sería la autonomía que tendría si al gas lo pudiera almacenar en estado líquido. Almacenar el gas en estado líquido necesitaría o tener una temperatura muy baja del gas, menos 162 para licuarlo, o elevar muchísimo la presión, lo que haría que el auto fuera prácticamente una bomba con 4 ruedas. Entonces es por eso que el gas, si bien está a una presión muy grande, recuerden siempre que les digo que una cubierta de un auto está inflada a 2 bar, 2 kilos por centímetro cuadrado. Un tanquecito de gas natural puede soportar hasta 200 bar, 200 kilos por centímetro cuadrado, por lo que la presión está incrementada en 100 veces. ¿Está claro? Si explota uno de esos recipientes de gas natural comprimido, que ya ha pasado, y bueno, la verdad que hace bastante daño. Por eso es que hay que bajarse del auto en las estaciones de servicio, por las dudas se genere alguna chispa al momento de cargar, una mezcla explosiva. Bueno, esperen que acá hay una pregunta. Profe, ¿este archivo está subido? Pregunta, vamos a verificar en este momento. Vamos a autogestión. Esperen un segundito. Ahí se lo subo, ¿no? Un segundito porque si no después me pongo a trabajar. Seleccionar archivo. Cátedra. Publicar. Debería, a ver cómo dice, el documento ha sido publicado. Deberían tenerlo ya en su autogestión. A ver. Ah, acá alguien lo publicó en el chat. Este apunte, ¿de dónde lo sacó? Estaba subido, es el del año pasado. El que les pasé yo es el que va. No estoy seguro que este que publicó Benjamín Bertapel sea el de este año. No hay cambios respecto del año pasado. Eso sí se los digo. Ah, profe, sí lo saqué de autogestión 3, era del año pasado. Bien, si es el del año pasado es el mismo. No hay Bien. ningún problema. Lo pueden bajar de ahí también. Si es de otros años, no, porque ese apunte vale desde el año pasado. Bien. Transporte y distribución de gas natural. ¿Podemos seguir 10 minutos más? Sí, profe. Bien. Transporte de gas natural.
El gas natural no asociado es extraído de los yacimientos de hidrocarburos y se transporta a los centros de consumo a través de gasoductos. En Argentina, las empresas encargadas del transporte son Transportadora de Gas del Norte, TGN, y Transportadora del Gas del Sur. Esas dos empresas son las que distribuyen el gas desde el yacimiento hasta los consumos. Hay un llamado acá, un gasoducto. ¿Qué es un gasoducto? Tuberías de acero por las que los gases combustibles, principalmente el gas natural, circulan a alta presión desde un punto de origen hasta un centro de distribución. Se construyen enterrados en una zanja a una profundidad habitual de 1 metro y hasta 2 metros, dependiendo del terreno y la seguridad. Excepcionalmente se construyen sobre la superficie. Bueno, entonces el gasoducto es la gran tubería que lleva el gas a través de miles y miles de kilómetros desde el yacimiento hasta el consumo. En Argentina tenemos bueno, algunas cuencas, como la cuenca norte, la neuquina, el Golfo de San Jorge y la cuenca austral. Todo lo que es rojo es transportadora del gas del sur, y todo lo que es azul, líneas azules, es transportadora del gas del norte. Transportan el producto desde las exploradoras, yacimientos, hasta los puntos de toma acordados con las distribuidoras finales. Por ejemplo, Metrogas, Gasnor, Camusi, Gas Pampeano, Ecogas, etc. O sea, Ecogas lo que hace es comprarle el gas a una de estas dos distribuidoras que transportan el gas por los gasoductos, ya sea a transportadora del gas del sur o a transportadora del gas del norte. Entonces, en este mapita van a ver toda la parte sur de la Argentina, la distribución, la hace Camusi Gas del Sur, Camusi Gas Pampeana, en Buenos Aires Metrogas, en el litoral Santa Fe, Litoral Gas, en Córdoba, Catamarca, Ecogas, y bueno, en el norte Gas Norte. Ese es un mapita de más o menos las distribuidoras que hay en Argentina de gas natural. Las empresas de distribución final reciben el producto procesado y le reducen la presión en una primera etapa a un valor intermedio, presiones de los ramales internos de distribución, y además le anexan una sustancia odorante, y esto es de lo que hablábamos antes. Mercaptan. ¿Para que frente a pérdidas pueda reconocerse su presencia en el ambiente? A modo de anotación tenemos que el mercaptan es un producto químico inofensivo que se agrega al gas natural, contiene azufre y ese azufre es el que le da el olor tan característico al gas. En etapas posteriores se reduce nuevamente la presión para uso domiciliario o industrial. En base a esto se definen las siguientes infraestructuras. Infraestructura de transporte. Transportan el fluido hasta la infraestructura de distribución desde los gasoductos troncales que atraviesan las provincias. Presión de trabajo 60 o 60 o 70 bar. Presión altísima. ¿Y por qué tengo que transportar el gas con una alta presión? A ver si a alguien se le ocurre por qué tengo que transportar el gas a 60 o 70 bar y no lo podría transportar a 2 bar, 2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Así fluye más fácil, profe? Así fluye más fácil. Quizás podría interpretar lo que usted me quiere decir
pero digamos que su respuesta no me convence. Vamos, otra respuesta. Es muy fácil. Uno más. Vamos, los escucho. ¿Nadie, che? ¿A nadie se le ocurre nada? Para que ocupe menos volumen. No. Podría ser un motivo secundario, digamos, pero el motivo no es ese. ¿Qué tengo en una tubería? ¿Qué efecto tengo en una tubería a medida que un fluido gaseoso o líquido va circulando sobre ella? ¿De qué hablamos en la primera clase? ¿Pérdidas? Claro, tengo pérdidas de carga. Tengo que tener en cuenta las pérdidas de carga. Imagínense en un gasoducto de 1500 kilómetros, la pérdida de carga que tengo en ese trayecto de cañería. Entonces, si yo inyecto el gas al principio de la tubería a 2 kilos por centímetro cuadrado, y lo más probable es que a los 3 kilómetros no llegue nada de gas. ¿Por qué? Y porque me lo cobró todo ese peaje, me lo cobró la pérdida de carga. Entonces tengo que inyectar el gas a una elevada presión para que en el otro extremo de la tubería me salga con algo de presión y que la pérdida de carga no me cobre toda la energía esa que tengo que transportar. De hecho, existen plantas intermedias que se encargan de represurizar ese gas que viene viajando. ¿Por qué? Y porque de Neuquén sale a 70 kilos, pero La Pampa llega con 45. ¿Y lo otro qué pasó? Y lo otro me lo cobró la pérdida de carga. ¿Está bien? Lo otro es peaje que le tuve que pagar a la cañería para que me transporte ese gas. Y ese peaje que le pago a la cañería es ni más ni menos que la pérdida de carga. ¿Está bien? Entonces, tengo que tener en cuenta que ese gas va a viajar por adentro de la tubería por un montón de kilómetros y muchas veces necesito represurizar ese gas, volver a elevarle la presión porque ya en el trayecto tuvo un montón de pérdida de carga y la presión que ya trae no me sirve para poder dársela a las empresas de distribución. Bien, infraestructura de distribución, distribuyen en cañería de acero el fluido a cada una de las localidades. La presión de trabajo, esto va a depender es particularmente de cada empresa. No de cada empresa, sino de la cercanía que tenga la localidad con la toma de ese gas de los gasoductos principales. Entonces, la distribución puede hacerse en 40, 25, 15, 10 o 5 bar. Redes domiciliarias conducen el gas natural hasta la puerta de cada domicilio. Puedo llegar con 4, 1,5 o 0,02 bar. Y la instalación adentro de una casa sería, o de una empresa no, porque en una empresa muchas veces entro con bastante más presión porque tengo equipos que trabajan con más presión. Pero una cocina de una casa trabaja con 0,020 kilos por centímetro cuadrado o bar. ¿Está bien? Es una presión muy chiquita, muy bajita. Ustedes cuando hablen la hornalla no sienten que el gas sale así. Sale, pero no sale a una gran presión. Bueno, la presión está regulada por una válvula que está a la entrada. Ya después la vamos a ver. Espérenme, la tengo acá.
esta es una válvula reguladora de presión, que podría ser de una casa, y esta válvula tiene un nombre y un apellido, y ya les digo cuál es el nombre y el apellido. En realidad tiene dos nombres y tiene un apellido. Los dos nombres son presión de entrada, que puede ir desde 0,5 a 4 bar. O sea, por la entrada que es esta, esto va así. Por la entrada que es esta, acá, puedo entrar con desde 0,5 a 4 bar. Si acá entran más de 4 bar, la válvula no funciona. Y si entran menos de 0,5, la válvula tampoco funciona. Y la salida es de 0,02 bar. Y tengo un caudal nominal de... Caudal nominal, esperen que no veo nada. 6 metros cúbicos por hora. O sea que hasta por esta válvula pueden pasar hasta 6 metros cúbicos hora. Es una válvula chiquita, que podría andar bien para una casa, entonces tengo como dato presión de entrada, perdón, la entrada está por acá. La entrada es esta y esta es la salida. Tengo una presión de entrada, un rango de presión de entrada. ¿Está bien? Tengo de 0,5 acá abajo a 4 bar. Tengo una presión de salida que es 0,019 bar o 0,02 bar. Y tengo un caudal máximo que puede circular por la válvula que es de 6 metros cúbicos a la hora. Otra forma de transportar el gas natural es en estado líquido, el gas natural licuado. Hablamos de eso antes, el gas natural sometido a un proceso de licuefacción durante el cual se lo lleva a una temperatura aproximada de menos 160 grados, ya lo dijimos. Solo se quema... Bien. Fíjense, esto es un barco que transporta gas natural en estado líquido. Al licuar el gas natural y obtener gas natural líquido, se logra reducir su volumen en 600 veces, bastante más que lo que era el gas licuado de petróleo, que eran 200 veces, con el objeto de poder transportar una cantidad importante de gas en buques llamados metaneros. Imagínense si el gas natural se pudiera licuar para poner en un auto. Tendríamos una autonomía bastante mayor. No de 600 veces porque ese gas ya está comprimido, pero no está licuado. A lo mejor podríamos multiplicar por 3 o por 4 la autonomía que tiene un tanque de gas. Bien, hasta acá vamos a terminar, hasta acá vamos a llegar hoy. Ya la semana que viene vamos a ver estaciones reguladoras principal y estación reguladora secundaria y todos los elementos que la componen. ¿Dudas hasta acá? Juan, estoy dando clases, ahí te llamo en un segundo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Podría repetir su mail personal a arolfo@ingeniería.com.ar? Ahí les paso mi mail personal. Profe, pero la semana que viene no empieza el receso invernal. Sí, la semana que viene empieza el receso invernal. Ya, perdón, si dije que nos vemos la semana que viene, les digo que nos vemos después del receso invernal. Ah, bien, bien, perfecto.
Bien, sí. A ver, dígame. Tome 7,5 metros. ¿Qué es lo que le cambia cambiando la altura? Bien, ¿usted la bomba la tiene a nivel de piso? ¿Qué tiene soportado en el techo? Ah, la cañería. Espere que se entrecortó todo, no sé si soy yo o es usted, pero bueno, bien. ¿En qué pueblo vive? Se llama María Juana, está a 60 kilómetros de San Francisco. María Juana, sí, sí. María Juana ya es Santa Fe, ¿no? Sí, es Santa Fe, claro. Estamos en el límite, pero es Santa Fe. Sí. Ahí está en la zona de todas las localidades con nombre de mujer, tiene su historia todo este lugar. Sí, sí, Bueno, sí, totalmente. escúcheme, usted tiene la cisterna, al lado de la cisterna tiene las bombas y lo que me quiere preguntar usted es si el techo tiene 7,5 o 10 para tener en cuenta esos 2,5 metros de columna de agua que debería tener en cuenta para el cálculo de la bomba. Es así, ¿no? Exactamente eso, profe. Bien, tome 7,5 la altura del techo, ya es una altura prudencial. Perfecto, muchas gracias. Y otra cosa, el tema de accesorios. Nosotros lo calculamos con una tabla que el profe nos había dado en clase, el profe Quinteros. No sé si deberíamos usar esa, si podríamos ¿Sí? usar otras. Las tablas de accesorio para calcular las pérdidas de carga. Sí, exactamente. Bueno, cualquier tabla que encuentre de accesorios para calcular pérdida de carga, siempre y cuando sea del material que usted está teniendo en cuenta para la fabricación de esa instalación, está bien. A esas tablas, hay muchas tablas que se hacen en el laboratorio, hay muchas tablas que las hacen los fabricantes de accesorios, todas tienen más o menos los mismos valores, por lo que la tabla que les ha dado el ingeniero Quintero está bien. Perfecto, profe. Por el momento creo que no se me ocurre ¿Estamos? ninguna. Total, cualquier cosa después le escribimos un mail. Cualquier cosa me escribe el mail. Dale, profe, muchas gracias. Muy atento. Bueno, de nada. Bueno, gente, si no hay más dudas, yo los abandono hasta que retomemos las clases. Chao, profe, gracias.